Bien, muchas gracias con todos. Muy agradecido por la invitación aquí en la Decana Universidad San Marcos. Son pocas veces que creo que es la segunda o tercera vez que vengo gracias a la Facultad de Biología. Y yo creo que lo importante aquí es compartir, ¿no? Una cátedra es básicamente para compartir información. Es un diálogo horizontal, básicamente. Yo lo que hago es comparto algo de información general, estimados, pero creo que aquí hay mucha información científica y tenemos personas como el doctor Ferreira, por ejemplo, que es una persona muy reconocida, científicos reconocidos en San Marcos. Me han dicho que hable sobre este tema, el tema de diversidad biológica y cambio climático. Ya no sé qué voy a hablar, si ya habló César Arana. Estoy pensando cómo complementar algo. Eh, pero voy a darle un enfoque básicamente de gestión. No voy a entrar al tema científico porque ahí pierdo. Pero creo que hay un complemento importante, incluido en cuanto al tema de gestión, para ver cómo el Perú va a enfrentar el tema de cambio climático. Y no solo el cambio climático, o sea, este país es cambiante toda la vida. Eso lo sabemos todo. Tenemos mitos de grandes sequías, por ejemplo, que es el mito al final es historia. Y si uno tiene la oportunidad de conversar con sus abuelos, le van a contar las grandes sequías que había hace 100 años, ¿no? Ellos también tienen una memoria. Por lo tanto, los cambios han sido permanentes en el país. Dejemos a los científicos separar cuál es el cambio global climático de lo demás. Eso es una tarea pendiente todavía, que puede darse en algunos casos, pero no en todos. Bien, el tema es biodiversidad y cambio climático. Siguiente. Yo tengo que pasar. Excelente. Bien, es esto, es el compartir ideas de estos dos grandes temas, que ya conversó César rápidamente. Son dos grandes temas, cómo los relacionamos. Y esto lo saben también de memoria, ¿no? O sea, ¿qué cosa es biodiversidad? Lo saben de memoria por las clases que tienen. Son tres grandes elementos: ecosistemas, especies y genes. Lógicamente hay otros elementos adicionales más. Para el caso peruano, como decía César, lógico, ecosistemas tenemos muchos, especies muchísimas, pero hay que priorizar. ¿Qué priorizamos? Las normas nos ayudan en algo, pero también es discutible esto. Se habla de ecosistemas frágiles y de las áreas protegidas, que en realidad no son ecosistemas, lo que son es una división administrativa con visión ecosistémica, ¿no? Aquí no voy a hablar mucho, ustedes saben más, pero ¿qué es lo importante? Reconocer que existen muchos conceptos de ecosistema. Depende para qué lo uses, ¿no? Y eso es importante. La persona decide más o menos qué cosa va a necesitar y cuáles de los conceptos se adecúan a sus necesidades. Lógicamente, para un cartógrafo, el ecosistema lo miro en un mapa, es un espacio, un polígono, y para un fotointérprete es no solamente un polígono, sino un polígono con características especiales que nos permite diferenciar, ¿no? Pero nosotros, para el caso de ver el tema de ecosistemas, estamos tomando un poco lo que indica el convenio de diversidad biológica, ¿no? Podemos detallar muchas cosas de ecosistemas, sin embargo, lo importante para nosotros es tener la unidad funcional. Cuando yo haga gestión y haga políticas públicas, tengo que ir a una unidad funcional. Yo no puedo decir estrategia nacional de los bosques ombrotérmicos caducifolios. ¿Cómo es eso? O sea, ¿dónde lo voy a ver en la práctica, no? Entonces la idea es entrar a una unidad funcional, que después vamos a ver cómo lo ve el convenio. Y esto es importante desde el punto de vista conceptual para relacionarlo a la gestión, ¿no? Lógicamente esto es complementario, o sea, los científicos y todos nosotros podemos hacer clasificaciones de diversos tipos. Y eso también es válido, ¿no? A diversas escalas, por supuesto. Desde el punto de vista de la institucionalidad, se puede decir lo siguiente: en el caso peruano, cuando uno ha manejado territorio y ha manejado recursos naturales, siempre se ha impuesto la visión por recurso. Y eso ustedes lo saben, o sea, los sectores manejan recursos, entran por recursos, no entran con la visión ecosistémica, entran por recursos. Sector forestal, entra al recurso forestal. Pesquero, entra a la así. Minería, entra, todos entran por recursos, ¿no? Es como cuando uno mira un carro y es especialista en las llantas, pues, ¿no? El otro es especialista en el motor. Pero ¿quién es el encargado de ver el carro como carro, ¿no? Entonces es a partir recién de la Ley General del Ambiente que empieza un poco el cambio, digamos, en el tema normativo. Y empieza a aparecer estos artículos que hablan de promover la protección de ecosistemas. No están hablando de un pedazo del ecosistema, están hablando del ecosistema, de la integralidad, ¿no? Incluso en el artículo 97 de esta Ley General del Ambiente, que yo creo que es importante que todos lo conozcan,
ya se habla de una política de diversidad biológica, y en el inciso habla de la conservación de la diversidad de estos tres grandes elementos: ecosistemas, especies y genes, ¿no? Pero no es una conservación, digamos, en el aire, poética, hermosa, que todo el mundo queremos. No, no, este no es como el enamoramiento de los 15 años, esto es una realidad, ¿no? Entonces, se habla del fomento de la inversión pública y privada en estos temas. Porque si uno puede recomendar cosas, pero si no le pone, digamos, fondos, es como los estudios de impacto ambiental. Puedo prometer muchas cosas, pero si no hay compromiso de financiar eso, queda todo pues en la poesía. Bien, el artículo 28, y aquí es un esfuerzo de priorización que hace la ley, habla de que hay que conservar el ecosistema como espacio, pero a la vez, y esto es totalmente de acuerdo, son los procesos, las funciones, los procesos, todos los engranajes que hacen que el ecosistema funcione. Eso es lo importante, ¿no? Porque ese es el ecosistema, no es una suma de partes, sino son todas las partes interrelacionadas en tiempo y espacio, que permiten que esa unidad funcional se mantenga y sea sostenible, ¿no? Y lógicamente la priorización que indica la norma peruana es hacia los ecosistemas frágiles. Ese es otro gran tema que con César podemos conversar días completos, ¿no? Y el eje de política, que es otro instrumento que se ha dado el año pasado, ¿no?, que habla de lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, ¿no? Y incluyendo los bosques tropicales. Si ustedes leen ahí, hay una jugadita, es decir, claro, los frágiles y el bosque tropical. Entonces, es un tema básicamente de cómo lo voy a enfocar el tema de la gestión, ¿no? Y hay un mandato, claro, es decir, tenemos un montón de ecosistemas, la norma indica que hay unos frágiles, lógicamente hay discusión en esto, pueden ser más, pero nos da un mandato, es decir, todos los funcionarios públicos, ¿no?, autoridades públicas en general, en los diferentes niveles, nacional, regional o local, tienen que tomar acciones frente a la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas especiales que tienen recursos singulares, tienen unas fragilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y saltándose, digamos, todas las discusiones científicas, pone una lista, y ahora discutamos a partir de esta lista. Antes no había nada. ¿Qué quieren ustedes? ¿Algo? ¿Poco? Entonces, ya tenemos algo para discutir, que sí hemos discutido mucho. Entonces, es como tener, digamos, una cantidad de hijos a futuro. Ya dije que soy soltero. Y la idea es que de todos esos hijos, siempre hay uno chiquito, uno que se enferma. Esos, digamos, son es la priorización. No es que no quiera a los demás. En realidad, la responsabilidad del país es todos los ecosistemas, ¿no? Y bueno, habla de diversas unidades funcionales. Habla de desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, y específicos como bofedales, humedales, etcétera, ¿no? Bien, pero esta era la discusión, ¿no? Hablando con Juan Torres, que lo conocemos muy bien, en realidad todos los ecosistemas del mundo son frágiles frente a nosotros. O sea, nosotros tenemos esa gran capacidad y esa fortaleza de destruir los ecosistemas, y lo hacemos maravillosamente, ordenadamente a veces. Entonces, cuando uno habla de fragilidad, en realidad todos son frágiles. Desde el punto de vista técnico, científico, todos son frágiles. Alguien pensaba que los millones de hectáreas de bosque que tenía Europa iban a desaparecer y solo queden los rusos ahí. Eran millones, jabalíes que correteaban por ahí, ¿no? Igual África, ¿no? En el caso nuestro también, ¿no? Veíamos la Amazonía hace que 50 años, 80 años, y decíamos, ¿esto es cuándo? ¿Y ahora cómo está? O sea, hay sectores que ya se ve claramente que hay un impacto muy fuerte, ¿no? Bien, este es el punto de vista científico. Nosotros hemos hecho una suerte de ejercicio de más o menos de la ley, porque como es un listado muy general con diferentes tipos de unidades funcionales, habla de montañas, por ejemplo, pero dentro de montañas tenemos varios ecosistemas pequeños, ¿no? Es una suerte de ordenar esta lista. Entonces ahí vemos las unidades funcionales mayores: desiertos, tierras semiáridas y montañas. Y además la norma indica que hay ecosistemas, digamos, específicos, ¿no?, unidades funcionales más pequeñas, ¿no? Entonces, cuando uno hace un ejercicio así, ya nos permite, digamos, a futuro trabajar el tema de políticas públicas. Usted puede hacer una estrategia nacional de montañas, pero igual puede hacer una estrategia nacional de bosques relictos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es un poco ordenar el tema, ¿no? Si yo, de repente puedo hacer una estrategia nacional de asteráceas, pero es un poco más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces, mejor es tener unidades funcionales.
la visión general del país iría por este lado, ¿no? Tenemos todos los ecosistemas, luego en un segundo grupo más pequeño, los ecosistemas frágiles, y un tercer grupo serían los ecosistemas que están dentro de áreas protegidas que tienen un estatus especial, ¿no? Lógicamente, para definir esto hay que tomar los criterios técnicos científicos, que son importantísimos, pero también los de gestión. A veces tratar de ser perfecto evita llegar a hacer lo posible. Entonces tenemos todos los ecosistemas del país con sus marcos generales ambientales, y esto es importante porque a veces hay un sesgo de áreas protegidas, ¿no? Claro, como es área protegida hay que proteger, ¿y lo demás qué? No. La norma peruana indica que todo el territorio se maneja bajo un concepto de sostenibilidad, ¿no? Entonces hay un marco. Los estudios de impacto ambiental es para todo el país, la zonificación es para todo el país, las vedas es para todo el país, hay instrumentos que barren todo el país. Entonces, toda la responsabilidad es el territorio en su integralidad con todos los ecosistemas que están dentro. Ahí hay que gestionar sosteniblemente en general, ¿no? Pero luego viene digamos, la cierta priorización hacia estos ecosistemas frágiles que la Ley General del Ambiente indica, ¿no? Porque justamente tienen algunos criterios. Por ejemplo, tenemos, digamos, más o menos cerca de 68 millones de hectáreas de bosques tropicales amazónicos, con sus diferentes bosques internos. ¿Es comparable con los miles de hectáreas que tenemos en manglares? 5.000 y tantos. O sea, si perdemos esas 5.000 hectáreas o 6.000 hectáreas de manglares, ahí tengo el dato después, se perdió todo. O sea, en la lista de ecosistemas desaparece un ecosistema, ¿no? O sea, entonces hay que dar una cierta priorización a esos ecosistemas fragmentados, pequeños, que habría que conservarlos. Es como la joya de la abuela, hay que conservarlos hasta el último, pues, ¿no? O sea, hay que hacer todos los esfuerzos por ese pedacito, ¿no? Increíblemente. Y luego viene lo que indicaba las áreas protegidas, ¿no? Que son los sitios representativos del país, o sea, y esto es importante, o sea, hay un criterio importante de las áreas protegidas, es representatividad, ¿no? Luego tienen otros, hay otros criterios, eso está en la norma, importantes también, pero este es el primero casi, ¿no? Y algunas características para cada uno de ellos, ¿no? Pero la responsabilidad es todos los ecosistemas del país. Bien, ¿cómo relacionar ahora diversidad biológica, ecosistemas, especies? No voy a hablar de genes, que es un gran tema. Relacionar con cambio climático, ¿no? Que es, digamos, el tema de moda en este momento. O sea, todo el mundo habla de cambio climático y ya pues pierde Perú, cambio climático, pues, ¿no? Pero yo creo que hay que ser técnicamente prudentes, ¿no? Entonces, lógicamente, hay indicadores, y ya lo dijo César muy rápidamente, y yo solamente he puesto datos sueltos, lo voy pasando. Estos tres cambios, ¿no? El nivel de los océanos, que ya está con indicadores claros, está definido. El deshielo, no solo, tanto en los polos como en las montañas, que es clarísimo. Y estas perturbaciones en el clima en cuanto a precipitación y también cambios en temperatura, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, salió un informe, ustedes han leído un informe anterior de Tyndall, donde decía que éramos el tercer país más vulnerable del mundo y todo el mundo decía, ya estamos muriendo. Después sale otro informe de Tyndall que dice que ya no somos de 3, que no, ya somos un poquito más. Entonces, claro, depende de qué indicadores metas al resultado, entonces vas cambiando. Pero sí somos, claro que somos vulnerables, pues es evidente. Reconociendo eso, yo creo que hay que tomar acciones, ¿ya? Que nos ganen por 2-0, 5-0 es lo mismo. Entonces, la idea es tomar acciones. Ahora, en el caso peruano se han identificado 3 elementos importantes, ¿no? El retroceso glaciar, que tiene indicadores clarísimos que algo está pasando ahí. El aumento de la frecuencia e intensidad de fenómeno que estamos esperando, o sea, ese es un